Bueno, buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un almuerzo agradable y que podamos estar despiertos para esta presentación. Bueno, lo que voy a presentar es un estudio que hemos realizado para la Asociación Española de Redes de Business Angels. Es el primer estudio de este tipo que hemos conseguido hacer. Anteriormente se habían hecho estudios pues, a partir de inversores de alguna red en concreto. Nosotros también lo hemos hecho para la nuestra, pero ya se habían hecho a partir de business angels potenciales, no necesariamente en activo, y en esta ocasión pues lo que conseguimos es hacerlo a través de 140 inversores privados en España en activo. Y la idea era replicar un estudio que se ha hecho en el Reino Unido, que se llama UK Nation of Angels, y que ahora están haciendo en Estados Unidos. Lo que nos ha permitido comprobar, por la mañana hemos visto el perfil de algunos inversores o de inversores en América Latina y en algunos países, y este estudio nos ha permitido comprobar que algunas de las cosas que pensábamos originalmente que correspondían al perfil de inversores pues no es tal o ha cambiado, ¿no? Entonces un perfil muy rápido sería este, ¿no? Los inversores son, al menos en España, son principalmente hombres, con una proporción más baja que en el resto de países. Provienen principalmente del sector tecnológico, de telecomunicaciones, internet, software, etcétera. Son más jóvenes de lo que parece, no quiere decir que individualmente tengan buen aspecto, sino que pensábamos un poco al contrario de lo que hemos visto en una presentación anterior. Pensábamos que inicialmente era pues gente que ya estaba un poco más en el descenso de su carrera profesional, tenían más tiempo para dedicarle a los proyectos, más tiempo para invertir y ya no tenían una actividad principal tan fuerte, ¿no? Y en realidad no es así, como veremos. Son sociables porque sobre todo coinvierten. Ya veremos más adelante que prácticamente el inversor solo ya no existe. Tienen movilidad porque, a diferencia de lo que se pensaba anteriormente, no invierten en su entorno local, sino que tienen un ámbito geográfico de actuación de inversión bastante más amplio. Son principiantes porque España es un mercado de inversión relativamente joven, relativamente reciente, y aún tienen poca experiencia. Y son poco complacientes porque veremos al final a qué achacan principalmente las causas de fracaso de las empresas en las que ellos están, ¿no? Entonces, la verdad que nos decepcionaron un poco los resultados, porque la proporción de mujeres es más baja, ¿no? Aquí esta mañana era un 17% para toda América Latina, es incluso un 14% en el Reino Unido y un 20% en Estados Unidos, ¿no? Y en España pues nos hemos quedado en un 8%, que esperemos que para otro año mejoremos. Allí vemos lo que comentábamos, ¿no? de la edad de los participantes, de los inversores en activo. Pues la mayoría ya está por debajo de los 54 años, incluso el porcentaje por debajo de los 35 es bastante importante. O sea que la proporción que pensábamos de personas o jubiladas o cercanas o que ya habían abandonado la actividad principal pues no es tanta. ¿Dónde invierten? Pues ya no invierten localmente, ya no invierten ni en su ciudad ni en su región, sino que al menos en el caso de España, donde más o menos de cada uno de los extremos hay una hora de avión, invierten en toda España. Y nos ha sorprendido mucho que, aunque pensábamos, aunque la inversión cross-border, al menos en España, en Europa, es bastante complicado por temas de diferencias muy grandes en las legislaciones, incluso de idioma y temas culturales, pensábamos que era más limitada, pero hay un 30%, casi un 30% de los inversores que nos han dicho que tienen como ámbito de inversión geográfico todo, internacional. Los sectores, en el siguiente gráfico lo que nos muestra son los sectores en los que invierten. De todo, les preguntamos de todas las inversiones, de todo su portfolio, qué parte tenían offline y qué parte tenían en inversiones offline. Y realmente online toma el 75% de toda la cartera, y aún queda un 25% para otro tipo de emprendimientos que no son digitales. Se distribuye bastante bien. O sea, hay una distribución sectorial bastante amplia, y algunos sectores como e-commerce o fintech que están relativamente en auge y se llevan un poquito más de la inversión, tienen más interés. Y hay por contra sectores que son generalmente los que están más asociados a proyectos científico-tecnológicos, pues, o biotecnología, o manufactura avanzada, también algunas cosas como seguridad o incluso publicaciones que digamos que no son tan populares entre los inversores.
Y por esto es por lo que decimos de que el mercado español es un mercado relativamente reciente. Es verdad que nuestra experiencia práctica sí que nos dice que ha habido un despegue muy importante en los últimos 4 o 5 años, pero no es solo nuestra experiencia, sino que es generalizado, y la mayoría, hay casi un 60% que llevan menos de 5 años invirtiendo, ¿no? Por contra, sí que tenemos una proporción que llega al 10%, que son los pioneros, ¿no? Que probablemente llevan invirtiendo desde antes de la burbuja.com y que la han sufrido y siguen en activo. Por cierto, esta proporción, aunque España pueda ser un mercado relativamente más reciente, coincide prácticamente igual con la del Reino Unido. En cuanto a inversiones, pues ciertamente se han empezado a invertir hace menos de 5 años, todavía tienen carteras relativamente pequeñas, ¿no? Hay un 42% que tiene menos de 5 inversiones, y si sumamos los que tienen menos de 5 y menos de 10, estamos en casi un 70% de inversores que tienen carteras, digamos, todavía relativamente pequeñas. El último año, el 2015, en España ha sido un año bastante activo, ya que todos los inversores que tenemos en la muestra, solo un 15% no ha hecho ninguna inversión, y el resto sí que ha estado invirtiendo, ¿no? Hasta 5. Realmente hacer más de 5 inversiones al año, pues salvo que se tenga un esquema de coinversión muy claro con otros inversores o se invierta a través de una plataforma, pues es complicado cerrar más de 5 inversiones. Esta ha sido una de las transparencias, uno de los aspectos más reveladores de lo que es la inversión ángel hoy día. En comparación, por ejemplo, esto ya lo llevo a nuestra actividad. Cuando empezamos en IS en 2003 había muchas más operaciones que realizaba un inversor solo, o que el número de coinversores era muy pequeño, y realmente esto representa todo lo que ha cambiado en los últimos 10 años el sector. Prácticamente la inversión en solitario ha desaparecido, o sea, es menos del 2% las operaciones que se cierran solamente con un inversor, y por contra han entrado pues una variedad bastante amplia de actores, han entrado con fuerza y están coinvirtiendo. Bueno, es casi el 90% de la compañía, los business angels invierten con otros business angels, ¿no? O sea que esto es alcanza casi el 90%, y hay dos cosas, hay bastantes cosas que son un poco particulares del mercado español. Por un lado, el alto porcentaje de business angels que coinvierten con fondos de capital riesgo, que es más de un 56%, mientras que, por ejemplo, en el Reino Unido es casi la mitad justamente. Y esto es porque en los últimos años, a través de varias iniciativas públicas, de fondos del sector público, han apoyado la creación de otros fondos, han apoyado la creación de fondos de capital riesgo que están en etapas muy tempranas de la inversión, que están invirtiendo incluso entre 100.000, 300.000 y 400.000 a la vez que los business angels, mientras que en el Reino Unido probablemente creemos que es la mitad, la proporción de coinversores de coinversión con fondos de capital riesgo es la mitad, y esto se debe probablemente a que en el Reino Unido, que es un mercado más maduro, sí que los fondos de capital riesgo están invirtiendo en tramos más avanzados que los business angels. También es llamativo, a pesar de que hace solamente 2 o 3 años que han empezado a establecerse y a tomar un cierto tamaño de actividad, las plataformas de crowdfunding y de crowd equity sí que ya están en el 20% de las operaciones de los inversores, que para ser un fenómeno relativamente reciente vemos que es bastante significativo, y creemos que estará en ascenso en los próximos años, porque, digamos, si tenemos un poco como referencia Estados Unidos o el Reino Unido, en el Reino Unido es casi el doble la proporción de lo que representa el crowd equity en la coinversión con business angels. También hay una cifra que es muy importante en una conferencia como esta resaltarla, ¿no? Y pasar el mensaje, es que en España hay bastantes iniciativas de parte del sector público para coinvertir. Bueno, siempre se utiliza coinvertir, pero realmente no coinvierten, ¿no? Son préstamos convertibles al emprendedor, a las startups que han recibido financiación de business angels, y se hace tanto a nivel nacional como a nivel de organismos y de administración públicas nacional y regional, y están en el 67%, en el 63% casi de la conversión. Y por último, en cuanto a la conversión, un fenómeno muy particular español es la presencia de family offices, que son los vehículos de inversión o los brazos de inversión
En nuestro caso, al menos en IES, no tanto de grandes familias, sino de familias medianas y de vehículos patrimoniales. La siguiente, siguiendo en el proceso de inversión, también les preguntamos para comprobar con ellos cómo prefieren involucrarse con las empresas en las que invierten, ¿no? Cómo transmiten su conocimiento y en qué en concreto les apoyan. Y bueno, vemos en cuestión de días que dedican casi la mitad, entre 3 y 5 días al mes, y prefieren hacerlo sobre todo prestando asesoría estratégica, también aportando contactos, y vemos que si pensábamos que hace años creíamos que la mayoría de los inversores sí que quería estar presente en el consejo un poco por tener más cercano el control, más recientemente pues la opinión está dividida entre querer estar en el consejo y no querer estarlo. Y la gráfica de abajo siempre hay que repetírsela, ¿no?, a los emprendedores, porque son un poco, una vez que se cierra la inversión, tienden a atender menos al inversor, ¿no?, cuando realmente el inversor, hay muy pocos que sean absolutamente reactivos, a que no se preocupen de la evolución de la empresa, pues que solo se preocupen cuando surja algún problema o alguna noticia positiva, sino que la inmensa mayoría está encima del emprendedor de manera más o menos intensa, ¿no? Y se divide un poco entre los que sí que reciben informes periódicos, mensuales o trimestrales, y hay otra parte importante que es lo que llamamos el seguimiento intensivo, ¿no?, que les preguntamos si necesitaban ver a los emprendedores presencialmente, que hablar con ellos por teléfonos o reunirse. Hay una proporción muy alta que no solo les sirve con el informe, sino que realmente necesitan el vis a vis con el emprendedor. Y finalmente les preguntamos sobre cómo les ha ido, ¿no?, cómo les está yendo con sus inversiones, y vemos que, bueno, pues si teníamos un 60% de inversores que había empezado a invertir hace menos de 5 años, pues obviamente hay 44% de inversores que no han tenido ninguna desinversión, ni positiva ni negativa, siguen con todo su portfolio vivo. Lo que creemos que podemos explicar como diré en lo siguiente es, de los que sí que han tenido alguna desinversión, destacan los que dicen que tienen desinversiones positivas, ¿no?, que es un número muy alto para lo que suponemos que es la alta mortalidad de este tipo de inversiones, que deberían tener más desinversiones negativas, ¿no? Esto creemos que se explica porque, por una parte, las empresas, las startups, realmente las que van bien, en las que tienen un crecimiento muy alto, las buenas noticias no se producen antes, las desinversiones se producen antes. Y en cambio, en el caso de las startups que no tienen una salida muy clara y que van teniendo dificultades o pivotando el modelo de negocio, o simplemente bueno, pues son un medio de vida más o menos estable para los emprendedores, pero tendrán una difícil salida para los inversores. Estas se van dilatando en el tiempo, y por otra parte también porque hay una tendencia a lo mejor quizá a no liquidar formalmente el cierre de la empresa, sino que la empresa formalmente sigue viva y bueno, se mantienen las expectativas vivas de que pueda resurgir. En cuanto a los múltiplos, sí que, bueno, los que sí que han tenido desinversiones positivas, pues vemos que las desinversiones, los múltiplos que han conseguido son bastante interesantes. Hay más de un 40% que ha obtenido múltiplos más de 7, entre 7 y 20, aunque es un rango muy alto, y vemos que entre 3 y 6 también es importante, ¿no? O sea que esto también es bastante similar a los múltiplos que se consiguen en mercados como el Reino Unido. Y por último, finalmente les preguntábamos un poco sobre su cartera, ¿no? Han tenido algunas desinversiones, pero ¿qué va a pasar ahora, ¿no? Y lo que nos decían, bueno, nos parecía que podían ser un poco tibios, ¿no?, que no eran excesivamente optimistas ni excesivamente negativos. Hay un 60% de ellos que de toda la cartera que tienen, ninguna les parece que vaya terriblemente mal, ¿no? O sea, no va muy negativamente. Y sin embargo, a la vuelta no son excesivamente positivos, ¿no?, porque hay casi un 30% que no tiene ninguna empresa que vaya excepcionalmente bien, lo cual quiere decir que hay un 30% que no pueden estar esperando rendimientos muy positivos. Hay una cosa que siempre nos llamamos son los optimistas, ¿no?, que aún así hay un 4,6% que dicen que todas sus empresas van fantásticamente bien. O sea, el cuestionario era anónimo, no podíamos preguntarles realmente si esto era así para saber si era solo su percepción, pero bueno, son los afortunados del estudio. Y por otra parte, para 2006 les preguntábamos que, para ver un poco cómo serían las tendencias de 2006, si sería un año con más liquidez que los anteriores, les preguntamos si esperaban alguna desinversión o no.
Entonces, bueno, está bastante dividido entre, hay un 41,3% que no espera ninguna desinversión, hay un poquito más que esperan alguna positiva, pero solo por el menos del 25% de la cartera, y hay un 40% que no anticipa ninguna pérdida, ¿no? Entonces, bueno, no podemos concluir que vaya a ser un buen año 2016, ¿no? Sí que en cuanto a rendimiento sí que merece, o sea, la experiencia sí que parece indicar que es un grado, ¿no? Hemos comparado un poco las expectativas que tenían el conjunto de la muestra con las expectativas que tenían los inversores que tenían más experiencia, que son los que habían realizado más de 15 inversiones y sí que tienen expectativas de conseguir mejores múltiplos, ¿no? Probablemente son mucho más exigentes a la hora de seleccionar las inversiones y buscan claramente inversiones con potencial más alto, ¿no? Y han pasado una curva de aprendizaje y son mejores inversores. Y esto es por lo que decíamos que son poco complacientes, ¿no? Porque repasando un poco las razones que ellos creían que eran importantes, muy importantes o nada importantes a la hora de asignar, de percibir el fracaso, hay una cosa que se pone de manifiesto y que digamos que en todos los entornos de inversión está tomando un poco está teniendo mucha más importancia que antes, que es el crecimiento de las startups, ¿no? Que algunas en muchos casos están quedando estancadas, entonces no están produciendo el crecimiento que deberían. Lo que los inversores piensan es que, si lo vemos, es como hemos hecho, es la parte derecha es muy relevante, la parte izquierda nada relevante, entonces se van asignando los pesos, ¿no? Entonces realmente tiene un peso muy importante. Los inversores piensan que la gestión del crecimiento o la pobre gestión del crecimiento que hacen los emprendedores es una de las razones por las que fracasan. También vemos aquí en la parte más baja que al contrario ellos piensan que estén o no estén en el consejo, o sea que el hecho de estar en el consejo no puede ayudar a la empresa en una situación difícil, o sea no hubieran podido hacer nada. Y decimos que son poco complacientes porque a veces en conversaciones con los inversores, pues algunos, ¿no?, trasladan que hay inversiones que no han salido, porque el mercado no acompañaba, la competencia fue mucho más dura de lo esperado, en fin, que no se podía hacer nada. Les hemos preguntado si eso era una razón y han dicho que absolutamente no es una razón. Las empresas fracasan por alguna razón y no porque sí. Y luego, finalmente, sí que me gustaría pues, un poco dar algunos datos. Esto lo pongo por si alguno de ustedes se anima a repetir el estudio en alguno de los países que están aquí presentes y podemos tener incluso más datos comparativos, ¿no? Recibimos 130 respuestas de inversores en activos y en esta ocasión porque habíamos intentado hacer estudios en ocasiones anteriores, ¿no? Y lo que sí que vemos es que a los inversores les cuesta mucho trabajo darnos datos específicos de las inversiones que han realizado, del nombre de la empresa, de datos como valoración, de la capacidad de inversión que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar esta serie de barreras y poder tener al menos algunos datos interesantes, lo que hicimos fue un cuestionario muy breve y anónimo, y al que contribuyeron los inversores de algunas de las redes de Business Angels, pero sobre todo inversores que identificamos fuera de los entornos de las redes, ¿no? Y el estudio está disponible, como es bastante reciente, lo presentamos a mediados de mayo, está disponible en la web de la Asociación Española. Como es reciente, creo que no habrá que buscarlo muy difícil, estará fácil en la home, pero bueno, si alguien no lo encuentra nos lo puede pedir y se lo enviamos sin ningún problema. Y esto es todo, no sé si hay alguna pregunta respecto a los datos, pero muchas gracias. Una pregunta, Amparo. ¿Y hay alguna relación, digamos, entre los múltiplos esperados y el tiempo? Puede decir 3 años, 5, no sé, 20x, que está tardando un tiempo. Digamos, los resultados estadísticos botan algún dato que correlacione los múltiplos con el tiempo, No, porque para eso necesitaríamos saber en concreto en qué inversiones han obtenido unos múltiplos y otros, y no fuimos tan al detalle de las preguntas. No sé si se ha escuchado la pregunta es si en este caso los inversores esperaban más rendimiento en proyectos que llevaban más tiempo invertidos en ellos o no. Entonces, no. Sí, eso es todo. Gracias.